tamame. Muy buenas tardes, noches. Sean bienvenidos a esta tertulia de los martes, después de este paréntesis semana santero, totalmente atípico. Y como nos temíamos, pues ha habido un incremento de contagios en todos los niveles. En nuestra localidad, al día de ayer, eran 8, aunque mucho me temo que, visto lo visto, y los datos son con 14 días atrás, esto tiene que ir subiendo. Así que antes de comenzar hay que tener la suficiente tranquilidad, mirar bien los espacios, tener mucha higiene y, por favor, mucho cuidado que es, aunque dicen que la cuarta ola no tiene la voracidad de la tercera, no se fíen ustedes de aguas mansas. Ya que hablamos de Castro, un par de temas, uno agradable y de proyecto de futuro, otro muy desagradable, que muestra el incivismo de algunos. El primero y más importante ha sido el saber que 2 castreños han sido reconocidos dentro de la zona de interés artesanal de Córdoba en un acto celebrado en la Rambla con motivo de un nuevo diseño del logotipo de esta zona de interés artesanal que ya nombró, como saben, la Junta de Andalucía. Son Mario Caravaca por su diseño en moda y Antonio Garrido. El otro tema era con respecto a la rotura del vallado de madera de Mirador de la Mata. Unos gamberros sin cultura y sin vergüenza lo destrozaron. Ojalá que el peso de la ley caiga con toda rotundidad sobre ellos y, si son jóvenes, con sus padres, que el bolsillo siempre duele. Por otra parte, se está extendiendo el temor en las grandes empresas de que se declare ilegales las ayudas de la Unión Europea. De eso no había escuchado nada hasta el día de hoy. Y he aquí, en otro orden de cosas, la gran diferencia. Mientras en el conjunto de la Unión Europea se inoculan 1 millón de vacunas diarias, China lo multiplica por 5. Por lo que pudiera ocurrir en Madrid, el próximo día 4, ya se hacen consultas en otros países para llevar SICAF y también fondos a otras reservas donde los intereses y los impuestos sean menores. También se habla de patrimonio, aunque difícilmente el patrimonio se pueda llevar de un país a otro. Cuesta trabajo creer que el propio gobierno pidiera a Maduro no dar permisos a Iberia y a Air Europa en beneficio de Plus Ultra, pero no he visto ninguna información que pueda desmentir esto que les estoy diciendo. Valencia se sube al carro de acorralar al castellano. Miles de funcionarios interinos pueden perder su trabajo por no hablar este idioma. Según el CIS de Tezanos, izquierda y derecha empatan en Madrid a 68 escaños. No se sabe de verdad hacia dónde van los mensajes, porque si bien es verdad que los números son muy sufridos, el papel lo es mucho más, pero si se analizan los datos que este señor ha plasmado en esa encuesta bien cocinada, resulta que no concuerdan los datos con los escaños que se le ha aplicado a muchos partidos. Unos porque no van a tener representatividad por no llegar al 5% y que él le atribuye algunos escaños, y otros que, teniendo un 9%, tienen prácticamente igual que este, que tiene 5% y que no va, según sus cuentas, pues no va a estar en la Asamblea de Madrid. Hoy, este mediodía, Sánchez ha irrumpido en la campaña del 4M en Madrid, pero también para avanzar cosas relativas acerca del estado de alarma. Ha dicho que no va a ir mucho más allá del 9 de mayo y que para el mes de julio habrá en España 25 millones de vacunados. Dicen que se van a recibir de aquí al mes de septiembre 84 millones de vacunas, de todas las 4 o 5 que hay actualmente homologadas por la EMA. El Fondo Monetario Internacional eleva su previsión de crecimiento, pero a una España con un 6,4% de crecimiento sigue a la cola de la recuperación. En el plano del empleo, marzo deja datos contradictorios en este aspecto. De una parte, 146.000 personas dejaron
el ERTE, pero apenas hubo 70.790 nuevos afiliados a la Seguridad Social, cuando marzo deja siempre prácticamente el doble. Si lo sumamos todos, nos deja un marzo que, bueno, puede ser positivo en cuanto a número general. 217.000 trabajadores en activo. En Córdoba ha disminuido en 312 el número de desempleados. Con la llegada de la nueva vacuna se acelera el número de inoculados en Córdoba, más de 20.000, lo fueron en la pasada semana. Ahora toca los de 77 a 79 y de ahí irán bajando hasta los 70 años, además de las personas con riesgo. Mañana, ya lo saben, día 7 se inicia la campaña de la renta, donde las personas, aún sin el tope de ingresos, deberán de hacerla. ¿Por qué? Porque posiblemente hayan tenido dos pagadores, ERTES y también su pagador habitual. También se habla de que el ingreso mínimo vital debe de declararse. Por otra parte, hay economistas, uno de ellos, que haya escuchado que no debe de ser así, dependiendo de la edad de la persona que haya ingresado este dinero otorgado por el Gobierno. Con ello, ya saben, un nuevo ingreso para Hacienda, una Hacienda que está muy ávida de que haya ingreso, y mucho más después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya dicho en la mañana de hoy que le hace falta dinero, que lo va a pedir a las autonomías que han cobrado de más durante todo este tiempo atrás. Veremos a ver cómo le sienta esto a los señores y señoras presidentas de las distintas autonomías. Miren ustedes, el devolverse pone el cuerpo malísimo. Nos acompañan Juan Manuel Cívico, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, querido tocayo. Hola. Y Juan Cordobés, bienvenido. Buenas tardes. ¿Por qué no empezamos por aquí? Por lo último, que me parece a mí que es lo que nos va a llevar un poquito de menos tiempo, ¿no? Porque... Sí, por mí va a ser muy rápido. Permíteme, es que has dicho que es una semana santa atípica, ¿no? Totalmente porque atípica. Ya la segunda que tenemos así. No, te estás equivocando. Te estás equivocando. El año pasado tuvimos una Semana Santa enclaustrado y esta Semana Santa ha sido de iglesias abiertas. ¿Qué diferencia ha habido, caray? Pero atípica. Atípica. De eso entiendo un poquito. No sé, ¿por dónde quiere que empiece? ¿Por el dinero que le va a pedir el Gobierno a las autonomías? Sí, será lo mejor que eso. Sí, bueno, pues yo os digo que por ahí termino rápido, que no le va a devolver ni un duro, así que no... Hombre, no le pongan malo el cuerpo a la que ministra. no gaste mucho esfuerzo en esa petición, puesto que no va a ser atendida. Pero después del varapalo que le ha pegado el Fondo Monetario Internacional al crecimiento de España, la ministra tiene derecho a pedir y a llorar para que le den, ¿no? Sí, pero vamos, todos sabemos que esto no es nada más que una... Escaramuza. Es ganas de echar unos bulos al aire para que hablemos de todas estas cosas, pero eso no tiene ningún sentido cuando los presidentes y presidentas, como tú dices, de las comunidades autónomas, los que están pidiéndole dinero al Estado porque no pueden llegar a final de mes, así que bien está. Lógicamente hay una cuestión, y es que la ministra de Hacienda tiene el rábano cogido por las hojas, porque es la que reparte. Por lo tanto, puede que llegue un momento que diga, bueno, pues si tú no me quieres dar, ahora yo no te doy. Claro, entraríamos en un debate jurídico y político que no tiene ningún sentido. Es verdad, porque eso sí hay que reconocerlo, que las autonomías han estado cobrando una parte de ese dinero que han estado utilizando para los gastos de esta maldita pandemia que tenemos encima. Y lógicamente pues hay algunas partidas que han sobrepasado lo que tienen estipulado y que debían ser devueltas al Estado. Pero lógicamente en estos momentos el Estado no se va a atrever a llevar eso hasta las últimas consecuencias. Otra cosa es que al final pues lleguen a un tipo de acuerdo de que, bueno, pues esta es la parte que me tenías que devolver, como no me la vas a devolver, pues la vamos a fraccionar en 3, 4, 5 ejercicios, en fin. Ya le buscarán algún tipo de fórmula para que no se vean dañadas en su economía diaria ninguna autonomía, y el Gobierno, pues bueno, también
quede ante la ciudadanía como que al final pues ha puesto la impronta en lo alto de la mesa y ha conseguido lo que pretendía, ¿no? Y si le faltan los dos, pues aquí estamos nosotros. Sí, no te preocupes que eso aquí va a estar Sí, me estoy preocupado. el ciudadano va a estar de cualquier Eso es lo manera. que estoy preocupado. De cualquier manera. Mañana lo vas a ver cuando veas tu borrador. Mañana te vas a dar cuenta. Juan Manuel. Está claro que estamos en una coyuntura en la que todos los recursos son pocos y es normal que cuando se han ido un poco de mano y ha habido pues quizá a lo mejor cantidades que no han sido empleadas y están sobrando en determinadas partidas, pues la ministra de Hacienda en este caso pues trate de recuperar dineros que falta le hacen, ¿no? Pero pues, yo digo, como dice Juan, será difícil ver que eso ocurre, entre otras cosas porque habrá conversaciones, habrá dimes y diretes. Esto al final quedará en nada y la ministra tiene el rábano por las hojas para un momento determinado, cara a los próximos presupuestos, pues quitar, poner, en fin, y nivelar sus cuentas, que no creo que dependan de lo que vayan ahora mismo a recibir de la devolución de las autonomías. Estamos en un tiempo en el que los recursos, pues estamos viendo lo que pasa en Europa. Todo el mundo trata de poner mucho dinero en circulación para calentar un poco la economía y salir de la crisis de la pandemia, que ha generado la pandemia, pero empezando por la locomotora, Alemania, que tiene incluso recurrido ante su propio Tribunal Constitucional la aprobación de los fondos del presupuesto europeo que iban a venir para nosotros incluso, pues viendo eso ves tú que incluso hasta los más poderosos, los que más tienen, pues están tratando de achicar un poco aguas Y metiendo miedo a mucha gente. Porque si habéis escuchado lo que he comentado al comienzo, hay un buen número de grandes empresas que están temerosas de que las ayudas europeas no tengan esa legalidad que se dijo en un momento. Hablaban de muchas empresas, muchas de ellas, habla el artículo, muchas de ellas alemanas, pero también es verdad que había otras muchas que no radican en ese país. De las más grandes que hablaban de Alemania era Volkswagen, que es la que más había pedido en cuanto a ayuda y en cuanto al Fondo Europeo de Ayudas que iba a venir de la Unión Europea. Pero ¿creéis que puedan ser ilegales? Porque vamos, sería muy contradictorio todo lo que se ha dicho anteriormente con respecto a esa posible ilegalidad. Ya he dicho que yo no he visto ningún artículo, ninguno, que hable en contra de lo que dice este. Yo no lo he visto tampoco, pero tened en cuenta que acordaros de lo que hablábamos aquí hace muy pocas semanas con el tema de los aranceles de Estados Unidos, ¿no? De dónde dónde empezó el problema, con las ayudas de Airbus y de todo aquel follón. Entonces, las ayudas son legales, son alegales o son irregulares, depende de cómo cada uno lo quiera tratar, ¿no? Lo que sí es verdad que al final nunca se devuelven y quien paga el pato son los ciudadanos, de alguna u otra manera. Yo no sé cómo nos apañamos, porque ya hemos visto aquí ayudas de todo tipo, ¿no? Desde el Estado central hasta las autonomías, con los cursos de formación, con las ayudas a los no sé cuántos, con las que luego no se justificaban. Y al final, ¿qué ha pasado? Pues muchos juicios, dio 12 años de meneo, políticos que dimiten, otros que los echan, otros que entran en la cárcel o no dejan de entrar. Y al final, las consecuencias las ha pagado el ciudadano, porque los dineros, de alguna u otra manera, pues yo no voy a decir, como siempre digo, que los dineros no se pierden, ¿no? Han pasado de mano en mano, pero al final no han hecho el efecto sobre los ciudadanos que se pretendía con todo ese tipo de ayudas, ¿no? Y por lo tanto yo creo que le buscarán alguna solución. Castigar a las grandes empresas, en este caso alemanas como Volkswagen o cualquier otra de ese tipo, en fin, como que lo que hemos dicho antes con la autonomía y con el Estado central, ¿Tú lo ves? como que meterte con un gigante de ese tipo, pues, en fin, yo lo veo bastante complicado, ¿no? O sea, yo no sé si alguno de vosotros tenéis alguna información, pero hace un año y 2 años estábamos hablando del dieselgate aquel, de que los coches, pito y volanta. Yo todavía no he visto por ahí ningún artículo que haya tenido que devolver dineros contantes y sonantes, ni Volkswagen, ni Audi, ni Mercedes, ni ninguno de estos, ¿no? Mucho debate, Modificación de línea sí que ha habido realmente. Bien, puede que haya. De montaje. Vale, pero
Pero la sanción económica por esa falsificación sobre el software de los vehículos para que dijeran que emitían menos gases que lo que realmente emitían, yo no he visto ninguna sanción. Y el gigante es la Unión Europea. Pero ponle 3 pies al gato tú a una multinacional de ese tipo. Tú cuando has dicho que hay biomodificaciones, ¿te ha dicho alguien en concreto qué le ha pasado? ¿De qué? Vamos, si estaban contaminando más, lo lógico que se subsane eso, ¿no? Y te llame Volkswagen o Periquito de los Palotes, te digan, le vamos a quitar esto, le ponemos esto, sin coste adicional. En aquel tiempo es verdad que llamaron a mucha gente. Sí, bueno, mira, yo te lo sé porque yo he tenido un Volkswagen y me llama. Yo compré el Volkswagen y me llama, mire usted, que parece ser que tienen esta deficiencia, venga usted aquí y sin coste alguno. Cojo yo mi Volkswagen, me voy allí a la carretera Madrid, total, llego usted, esto que usted me han llamado, vale, lo dejo allí, me voy para eso, porque había entonces ponía un autobús, eso iba a tardar 1 hora, me voy para Córdoba, me vuelvo montado otra vez en el autobús, llego allí, y por donde venía también mi señora conmigo, que la pobre le conducto de dinero. Cuando llegamos allí, nos sale un tío allí, un aperado, porque tenía un tipo de aperado que de otra cosa, con respeto a los aperadores. Usted nos ha matado de milagro porque no sé cuánto, que si los amortiguadores están, que si el otro está para acá, para allá. Pero de lo que me había llamado, ni mu. Bueno, dice, mire usted, ¿y esto cuánto cuesta contra ti? Son 250.000 pesetas, te estoy hablando ya hace una pila. Y los 250.000 pesetas, hasta luego, Lucas. Así es que yo por eso no me lo creo. Y que evidentemente aquello saldría a raíz de alguna denuncia que hubo de las deficiencias que tuvieran ese tipo de motores o lo que sea. En aquel, pues, pero aquello nada. Bueno, pues el coche 20 años después sigue teniendo los amortiguadores fatal. Por eso yo no me lo creo. Y bueno, perdona, con respecto a esto de los dineros que hace falta dinero, si es que es verdad y en qué se lo gastan. Hoy precisamente he estado oyendo a este que se metió un ciudadano que había sido presidente de Coca-Cola por aquí, por el tierra, que se fue, después se fue, modificó su fiscalidad a Portugal porque pagaba menos, total y igual, y estaba con arreglo a esto de la subvención esta que le van a dar a la línea de aérea esta Plus Ultra, ¿no? Y estaba diciendo que muchas veces que lo que teníamos que saber en un momento dado los ciudadanos es que no nos descontaran ningún IRPF y al final nosotros, cuando hacen las declaraciones, en vez de que esté devuelva, tiene usted que pagar tanto y entonces tendríamos mucha más conciencia de realmente lo que con lo que nos cuesta el Estado y en qué se lo gasta. Seguramente nos preocuparíamos bastante más. El impuesto americano. Exactamente. El impuesto americano. A caso de que lo que está pasando con los esto, ¿no? Que por lo visto la gente que está haciendo la declaración que tiene que pagar 400, 500 euros y está como una mano aquí y otra acá, nada adelante detrás. Como eso fuera así, que los empresarios no se conviertan a los 13.000 euros en recaudadores gratuitos de Hacienda. La ministra Montero tenía que volver otra vez a imponer la mili, pero no para hacer la mili, sino para que cada soldado estuviera en la puerta de una casa para poder pagar. Para que vaya Tú comprendes que sí, España... Yo he empezado antes, no sé si lo dije con la cámara abierta o fue al principio, cuando tuve que resulta que pagar 13.000 pesetas y no las tenía. Yo al respecto decir que parece ser que el miedo, que parece ser que puede estar fundado, debido a que los técnicos de la Unión Europea ya han avisado de que se seguirá muy al pie de la letra todo proyecto que se presente. La Unión Europea estos fondos los encausa para que sean las empresas, las grandes empresas, las que los canalicen y generen con esto pues la actividad económica que nos haga salir de la crisis. Parece ser que si los 27 miembros llegan a ratificar los acuerdos que sus parlamentos respectivos tienen que hacer para que se puedan liberar los fondos, en los próximos 8 años creo que se iban a poner en marcha como 1.800.000 millones de euros, con lo cual pues de esos los 750.000 famosos, de los cuales dependen nuestros 140.000 estos que estamos esperando como agua de mayo, pues dependen de eso. Parece ser que esto va despacio, llegará a finales de este trimestre en el que estamos ahora mismo recién comenzado,
y no se habrán llegado a aprobar. Por lo tanto, los fondos posiblemente ni lleguen en todo lo que queda del año 2021. Siendo así, que pueda ocurrir que para finales de 2021 se puedan contar con estos fondos, se trata de que los fondos vayan siguiendo la línea del Pacto Verde Europeo y que el 37% de dichos fondos vayan encausados a lo que es la inversión en proyectos verdes, medioambientales, y un 20% que parece ser que van a ir a la digitalización de toda la actividad en Europa. El miedo viene por ahí, porque parece ser que no va a haber, digamos, una mano abierta para que cada cual solicite dinero para invertir y se pueda invertir alegremente en lo que a cada cual se le ocurra. Entonces, dinero va a haber, pero van a estar muy encausados en determinadas líneas de actuación, y lo que se teme es precisamente que ese control que se trata por parte de la Unión Europea sea riguroso y no permita a las empresas hacer, digamos, de manga ancha y de su capa un sallo a la hora de gastar todo este dinero, ¿no? Cosa que de aquí para atrás pues no ha ocurrido y han estado quizás un poco más abiertas en este sentido la propia Unión Europea. Por tanto, pues yo creo que el miedo viene por ahí, porque se van a ver un poco quizás controlados y no están acostumbrados seguramente a que se ejerza un control muy férreo sobre la forma de gastar el dinero que se va a dar. Pero es verdad que va a ser todo a costa de deuda que va a asumir la propia Unión Europea, una deuda inmensa. Ya sabemos que en Estados Unidos también ahora mismo el nuevo gobierno pues ha liberado una cantidad de dinero impresionante, está acelerando mucho el tema de las vacunas, porque hay que salir de esta situación de impasse en la que estamos ahora mismo la economía, que bueno, nos arrastra a una situación casi desconocida, ¿no? Pero eso, claro, hace que se vaya con cautela y que por parte de los responsables de la Unión Europea se vigile muy mucho dónde se va a gastar cada euro de lo que nos van a poner a disposición de los ciudadanos, a través de las empresas que serán las que encaucen un poco las inversiones. Es normal que lo hagan así, pero no es cierto de que como haya una cortapisa en tantas inversiones, como tú bien acabas de decir, los crecimientos que están previstos se lleven a cabo en toda Europa, con dos países fundamentalmente como locomotoras, pues esto va a tener una marcha atrás impresionante en todas las economías, sobre todo en aquellas tan débiles como la española que está actualmente, que muy a pesar de ese 6,4 que se está vendiendo en el día de hoy, no nos va a llegar a ser ni siquiera el penúltimo de la cola de los 27. Esto tiene que tener otra salida. Yo entiendo a la Unión y entiendo a todo el mundo de que tienen que pedir explicaciones a todo aquel que vaya a pedir dinero, pero también hay que dar una cierta maniobrabilidad para que se pueda dinamizar la economía, ¿no? Sí, pero hemos visto... Entiendo por ahí. Pero hemos visto cómo en determinadas ocasiones eso que dicen los países del sur, pues no se pueden dejar de la mano porque se van de la mano y gastan el dinero de una manera muy alegre. Yo tenía un director comercial que en su tiempo decía que en las cuestas arriba es cuando sostienen las ventajas. Las cuestas abajo todo el mundo corre, ¿no? Y esta es una situación en la que yo creo que nos puede venir muy bien el contar con esta cantidad de fondos que nos van a poder llegar más tarde, más temprano, y eso que tanto tiempo venimos hablando del cambio de modelo productivo y demás, pues yo creo que es una oportunidad de oro la que se nos brinda para que en España, por ejemplo, pues no basemos un porcentaje tan altísimo de nuestra economía en el factor servicio, hostelería, que estamos viendo lo frágil que es ante cualquier evento adverso como el que hemos tenido, ¿no? Quizás sea un momento oportuno para encauzar a través de proyectos de futuro esa cantidad de millones que van a ser tan grandes, las que nos vayan a venir, y encaucemos los pilares fundamentales de nuestra economía en otras actividades que sean más estables, más duraderas, de menos riesgo, ¿no?, que lo que hemos tenido hasta ahora. Y bueno, y si hay un problema, ¿no? Si resulta de que, por ejemplo, este país no tiene la suficiente investigación para acometer, digamos, este país u otro cualquiera, no me estoy diciendo, para acometer ese tipo de proyectos, ¿qué quiere decir? Que eso se queda desierto, ¿no? No, se han presentado proyectos. Los proyectos, hay muchos proyectos presentados, bueno, desde luego. No, pero bueno, está claro que se van a presentar los proyectos, pero si no son válidos, ya hemos estado comentando de que no va a venir dinero, no se podrán acometer. Lo que pasa es que no te van a dejar que los gastes en cualquier cosa que se te ocurra, por ejemplo, como la época de Zapatero, aquellos fondos que vinieron para arreglar calles, Sí, el aparcamiento del frente de mi casa. Lo que van a hacer en cosas con finalidad. Exactamente, digamos, bueno, los proyectos que están metidos se están rellenando mucho, ¿no? El que no reúna las condiciones, ese dinero no se da. No lo recibirá. ¿Dónde va ese dinero?
pues volver a las arcas europeas, como nos pasa en España, y Juan de eso yo creo que sabe más que nosotros, como ha pasado con muchísimos proyectos en España, que nos han venido ayudas que de los fondos europeos que hemos tenido que devolver porque no hemos sido capaces de gestionar proyectos que absorban la cantidad de dinero que Europa nos ofrecía, y hemos tenido que devolver a Europa cantidad de millones que muchas veces pues sería lamentable que eso ocurriera, pero ocurre. Bueno, exactamente, no es siempre devolver, sino que no hemos utilizado, o sea que se adjudica una cantidad, un volumen. Si usted tiene 140.000 millones de euros del 2022 hasta el 2028 y empieza usted ya a traer proyectos y yo le voy autorizando, ¿no? Entonces, claro, si cuando te vas por 60.000 no presentas más proyectos, no es que tengas que devolver, sino que no utilizas unos recursos que tienes ahí a tu entera disposición, que no es exactamente lo mismo. Hay algunos otros casos que por eso se ha corregido en esta última etapa, que sí venían, los fondos que venían, por ejemplo, para formación, sí eran unos fondos que venían directamente y que se pagaba además el 75%, se adelantaba a las empresas adjudicatarias al principio de los cursos y el 25% a su liquidación, que podía ser a los 2 o 3 años de haber terminado el curso, ¿no? La mayoría de las ocasiones ese 25% nunca se pagaba, porque el 75% se había perdido, no se había hecho ni el curso ni había nada, pero el 75% ya se había utilizado, digamos, de una forma ilícita, ¿no? En esta ocasión los dineros europeos vendrán. Estamos haciendo una montaña de algo que, en fin, que es un cerrito, ¿eh? Es verdad que son unos fondos muy importantes, que si ponemos en comparación, pues en todos los periodos anteriores, en toda la historia de las ayudas europeas a España, pues ha supuesto 110 o 115.000 millones de euros y durante 25 o 30 años, y sin embargo ahora en un periodo de 5 o 6 años o 7 vamos a recibir 140.000, 70.000 de forma directa y 70.000 de préstamo. Pero pensar en que la situación que estamos ahora mismo, el año pasado terminamos con un déficit del 11% aproximadamente, que son más o menos 150.000 millones de euros de deuda, o sea que ya en un solo año no hemos comido mucho más que lo que nos van a dar, y que este año pues vamos a estar del orden del 8 al 9%. Pues lógicamente vamos a estar con una deuda, un incremento de deuda de alrededor de unos 300.000 millones de euros. Por lo tanto, estamos hablando de que nos van a prestar 140 para dinamizar la economía. Pero los 300.000 o 350.000 los vamos a seguir teniendo ahí detrás de las espaldas, porque esos no van a mermar con la entrada de los 140.000. Proyectos, según las noticias que yo tengo, hay para más de 140 y más de 200 y más de 250. Sí, eso han dicho, sí. Dos preocupaciones que tiene la Unión Europea. Una, el historial que tenemos. Desgraciadamente, no vamos a repetirlo. Tenemos un historial en Europa que deja bastante que desear. Y en segundo lugar, pues la decisión del gobierno de ser el propio gobierno quien va a adjudicar los fondos a los proyectos que se presenten. Esas son las dos preocupaciones que tiene ahora mismo Europa con respecto a España. Si a esa preocupación con España le añadimos que fuera no es todo no es todo jauja, que también hay sus problemitas, ¿no? Pues que en Alemania pasa no sé qué, que en Francia pasa no sé cuánto y que en Italia pasa casi otro tanto de lo mismo, pues la cosa lo que está haciendo los Países Bajos como Holanda, en fin, Finlandia, todos sabemos que son contribuyentes netos, pues claro, espera, que yo vea cómo va esto a financiarse, cómo se va a adjudicar, cómo se va a controlar, y aquí no se pierde ni un duro, que yo tengo que pedirle luego a mis ciudadanos que paguen impuestos para sufragar toda esa financiación a todos estos países, ¿no? Por lo tanto, parece lógico que la cosa se retrase un poquitito. Y cada día que se retrase, pues va en perjuicio de que nosotros podamos salir más pronto que tarde. España ya se hablan del mes de junio. Tira para adelante. Bueno, yo me sigue haciendo gracia cuando hablamos de esos países, como tú has mentado algunos,
que son contribuyentes netos. Porque esos señores son contribuyentes netos porque la Unión Europea le ha instalado allí la suficiente historia para que funcione, porque si no, esos son 4 gallos y 3 gallinas que por sí solos Pero eso es como si ahora mismo iban a pasar más hambre, más... hablábamos de Cataluña de todos estos años atrás. Pero era un contribuyente neto. Sí. Porque los demás somos consumidores netos. Era un contribuyente a las arcas españolas, ¿verdad? Sí, sí, te sí. guste o no te guste. Pero Que eso si es no, si no, consecuencia no, de, no, no. por supuesto, es que Exactamente. nadie es más listo que nadie. Que no es clarísimo. Que eso de contribuyentes no son esos opere operatos, como se dice en latín, pero por los su propia ciudadanos, virtud, los de ahora que es mismo- por la virtud que se les ha dado. Pero los ciudadanos de ahora mismo, de Sí, allí, sí, ya, de ya, ese, ya, de no, ese sí. país, como si Sí, 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 sí. fuéramos nosotros, están pagando impuestos Sí, para compensar a Si, otros países. si yo fuese de ese país, me rajaría las vestiduras. Ah, bueno, ¿no? vale. Y vuelvo a irme a los tiempos aquellos. El ciudadano de ahora no va a decir Aprovechando que hace 100 años me que dieron estamos- y por que eso yo estamos- estoy. Dice, no, yo estoy aquí y pago impuestos para... No, que parece ser que son más listos, más no sé qué. Que no. No, hombre. Yo estoy de acuerdo contigo en que no son más listos. Lo que Por pasa eso es que está. ha habido una coyuntura en la que a nosotros Han sabido aprovechar. han sabido aprovecharla y además también nosotros, por desgracia, hemos tenido al frente de nuestros hemos países llegado tarde a- que hemos tenido a gobiernos muy entreguistas y que en el año 80 y poco, pues por el hecho de entrar en la Unión Europea nos bajamos los pantalones hasta los tobillos, nos dejamos atrás muchos pelos en la gatera y ahora en situaciones como esta que estamos soportando vemos lo frágil que es donde se sustenta nuestra economía. Pero Juan Manuel, que yo me en aquel parece a mí tiempo que pues, eso hubiese hecho cualquiera, estuviera quien estuviera, porque Bien, si íbamos no- ciegos y nos daban de comer. Sí, si no digo que no lo hubiese hecho cualquiera, pero digo que las consecuencias que tenemos ahora mismo es que precisamente los países estos que llamamos contribuyentes netos, lo son, porque ellos precisamente se han hecho con toda la industria y con todas las actividades económicas sostenibles, fuertes, que están bien cimentadas, y nosotros, pues en estos países nos hemos quedado pues para ser, lo que dicen mucha gente, el bar gigante de Europa, donde vienen a tomar el sol, a divertirse y a muchas cosas. Viene una pandemia como esta, donde hay un bichito que no se ve y que nos hace a todos que estemos uno con mascarilla y otros asustados y otros metidos en su casa y que no nos deja movernos. ¿Y qué pasa? Pues que nuestra economía no tiene de dónde tirar, porque no hay quien consuma, no hay quien salga a la calle. Hemos visto en estos días de Semana Santa que la gente, he visto declaraciones de hosteleros, por ejemplo, que estaban muy satisfechos después de pasar estos días, porque con respecto al año pasado, que estábamos enclaustrados, como tú bien dijiste hace un momento, pues la gente ha salido con mucha hambre, se han sentado en los bares, han consumido y la cosa no ha sido tan mala como se preveía que podía haber sido. Pero es que eso es pan para hoy, hambre para mañana, seguimos en las mismas. Es decir, no podemos estar cimentando la economía de nuestro país absolutamente en lo que tenemos ahora mismo, es decir, en sol, playa, turismo, hostelería y demás. Hay que apostar por otras cosas. Y por eso yo decía antes, hace un momento, que creo que en esta situación de crisis en la que estamos, quizás se pudiera vislumbrar la salida si tenemos gente al frente de las empresas y de los gobiernos también, que tengan mirada larga, pues quizás tengamos una oportunidad ante nosotros para cambiar ese modelo productivo y no depender tanto en nuestra economía como lo hacemos ahora mismo del turismo, del sol, de la hostelería y de todas estas cosas, y apostar por otras cosas, porque talento hay. De hecho, ahí están nuestros jóvenes que están bien formados y triunfando y siendo muy valorados en otros países de Europa y que tienen que emigrar de aquí porque aquí no pueden desarrollar sus actividades, su talento, pues porque no tenemos precisamente una estructura preparada para eso. A la vista está, ¿no? Y además no se paga, porque cuántas veces escucha entrevistas que le hacen a científicos españoles que están en otros países investigando, y yo conozco algún caso cercano, que oye, te vienes aquí porque te tira la tierra, pero no porque te merezca la pena desde el punto de vista de la economía y de la seguridad profesional. Pues eso es lo que tenemos que hacer, ganar. Pero claro, ahí hay muchos factores en juego. Ahora mismo, Yo creo, en fin, que España tiene 47 millones de españoles y Y tiene todo que haber- no es culpa de los demás. ¿no? Claro. O sea, nosotros algo habremos tenido que ver en que en este modelo que tenemos ahora mismo, algo habremos aportado, digo que yo. sí. Nuestro No, voto. no será porque nos lo han impuesto desde Si yo no digo, desde no, Bruselas, yo lo que he hecho es puntualizar de que no somos tan tontos nosotros y ellos están listos. Sí, no, pero si no se trata, si a lo mejor somos más listos que ellos, ¿no? Sí, Porque estamos... Si en fin. yo tuviera que apostar, sí. A Exactamente. nivel escuetamente, por ejemplo, un individuo de eso y un individuo español, por supuesto. Y eso yo que estuve en Alemania lo comprobé porque una vez me quedé con un caso que surgió y yo decía, y se adelantó un español, listo de aquí, poquitico, sin más conocimiento, y cuando lo vi, digo yo, y yo lo vi y me pareció una chapuza terrorífica, ¿no? Lo que hizo el buen hombre. Bueno, pues no viste, no te quiero decir la cantidad de elogios que le echaron. Por el ingenio. Sí, por el ingenio. Bueno, el ingenio fue zapatero, bueno, en fin, pero bueno. En fin, vamos a esperar que esto tenga Su recorrida.
un recorrido y que si puede ser corto, como lo ha aventurado hoy el presidente, pues mejor que mejor. Adiós. Madrid, que casi No, hombre, no seas tan pesimista, por Dios. No. Pero todo esto se cimenta en el empleo. Y no sé si habéis parado hoy a mirar las cifras de tanto de afiliaciones como de desempleo habidas en el día de hoy, lo han dado esta mañana, así como las personas que han dejado el ERTE. Es verdad que son datos fríos, son datos que todos los números globales pues dan un número importante, 217.000 empleos, pero recordemos que 147.000 ya lo eran, ya estaban ahí en su empleo. Es decir, han sido 70.790 y muchos de ellos, como decía un sindicalista este mediodía, pues con los contratos leoninos que se han puesto a disposición, que esa es otra, de la hostelería, que piden mucho, pero al final de la realidad, pues no dan los contratos que debieran. Por ello, los sindicatos están pidiendo que se ponga en España un solo contrato, en vez de tantísimos como hay para que realmente haya cotizaciones y trabajo. ¿Cómo ven los datos del paro? Bien. Digo bien en la situación que estamos, ¿no? Globalmente. Está bien. Yo esperaba, y digo esperaba porque ayer mismo la ministra Calviño dejó caer que posiblemente los datos pues, no iban a ser buenos. Entonces, bueno, yo cuando esta mañana oigo la noticia y veo los datos, digo, no son tan malos. Hombre, luego ya si te metes en las tripas, pero como lo que hay que dejarle al ciudadano es el titular son la creación de 79.000 empleos. Bueno, pues no está mal, Si nos vamos a las tripas de verdad, que son cuando desestacionalizas los datos, pues ves que el paro ha subido en 40 y tantas mil personas. Exactamente. Entonces, pues claro, ahí ya empiezas a chorrear un poquito, mucho más cuando la Semana Santa pues, ha coincidido con los últimos días de marzo. El tirón tendría que haber sido mucho más. Pero dentro de la coyuntura yo creo que no son malos datos. En fin, estos datos creo que se salvan. Yo voy a esperar a mes de mayo, junio, julio, porque lo importante aquí es que los 3.950.000 parados que nos da ahora mismo el INE, pues cuando llegue finales de junio o julio, según el señor presidente nos ha dicho hoy que ya esto va a ser otra vez agua, igual que junio del año pasado, más o menos, para coincidir con la misma fecha, pues los 750.000 que están en ERTE no incrementen los 3.950.000 o si incrementa que sea en muy poquito, es decir, que salgan realmente a ocupar sus puestos de trabajo y dejen el ERTE. Eso será un dato económico importantísimo y de perspectiva de que nuestra economía va a tirar, en fin, por lo menos no va a empeorar. Va a andar, ¿no? Hombre, yo había puesto aquí sin campana. Digo sin campana porque además de eso, lo que va a hacer, va a ser estacional, porque estamos diciendo que si el cuarto virus o la cuarta ola no se materializa, Dios quiera que no, pues resulta de que tendremos esa desestacionalización del empleo, ¿no? Pero ya sabemos que también que va a ser empleo, que últimamente todo lo que se hace también es de muy bajísima calidad. Y hacemos una chiquita, sí, que es mejor chiquita que perderla, por supuesto que sí, no necesitamos. Pero bueno, vamos a ver que sea así para que el movimiento, cuando venga el empujón ese que parece ser de la ayuda europea y esto, pues resulta de que no nos pille con el coche parado, sino que esté en movimiento, con lo cual será más fácil que coja mejor velocidad de crucero, ¿no? Eso sí, por supuesto. Yo creo que ha habido mucho tacticismo comunicativo por parte de la ministra Calviño, 3 días antes, precisamente dejando caer aquello de que los datos no iban a ser buenos para prepararnos el cuerpo, y ahora,
reaccionar como lo estamos haciendo, en plan alegre, ¿no? En realidad buenos no son como No, acaba de... pero bueno, no son malos, depende cómo lo mires, Sí, ¿no? Porque sí, las sí, cosas, pero depende con el si lo cristal. miras globalmente, no, si lo miras ves, por parcialmente, ejemplo, que sí. durante 5 meses hemos estado incrementando el desempleo y tras 5 meses consecutivos de aumento del desempleo ha sido el primer mes en marzo en el que, bueno, pues hemos remontado un poquito. Y si lo comparas con el marzo del año anterior, pues el año pasado, o sea, bien digo, en marzo del año pasado estábamos en 320.000 parados que se generaron en este mismo mes. Si comparas este con el anterior, pues se puede considerar bueno. Lo que pasa es que tampoco hay que decir que sea bueno, porque dentro de lo bueno es lo que Juan ha dicho. Tenemos 750.000 personas que están ahora mismo ahí tapaditos con los ERTE, que mañana pues dejarán de estar cubiertos por los ERTE y a lo mejor pasan, por desgracia, a formar parte de la lista del paro, o no, depende de cómo actúen las cosas, ¿no? Lo que sí está claro, hombre, es que las menores restricciones en la economía que ha habido en este último tramo, que ha coincidido con la Semana Santa a finales de marzo, favorecen que esto haya sido así, ¿no? Hombre, y es verdad que, bueno, pues desde 2015 me parece que ha sido el mejor marzo que hemos tenido. Sí. Hay un dato, un dato que sí en fin, a mí me lo voy a creer porque es del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba, ¿no? Lo que tienen allí ahora mismo el Colegio de Arquitectos para aprobados y para aprobar, pues es algo que no se conocía, digo, de proyectos de ejecución de obras, construcción, sí. Que no se conocía desde hace ya mucho tiempo, y mucho tiempo estoy hablando de varios años, con lo cual, en esta coyuntura, que estén los promotores presentando proyectos para hacer nuevas edificaciones en la capital, pues la verdad, bueno, que ten en cuenta que me Córdoba, imagino que es que hay unas perspectivas que, en fin, En apuntan Córdoba- a algo positivo, al menos en la capital, en esa actividad en concreto. va a aparecer un barrio nuevo, un montón de viviendas de protección, y eso Pero esas viviendas las tiene que comprar Alguien que tenga dinero. los Alguien que tenga ciudadanos, dinero, claro, que tienen que ir la mayoría de ellos irán a una financiera y tiene que tener en fin, los recursos y viabilidad el suficiente empleo, para en que fin, sea lo propio. su proyecto sea- Cuando yo me refería al tactísimo comunicativo por parte del Gobierno a través de la ministra, yo creo que es que a la sociedad hay que trasladarle también de alguna manera un efecto psicológico positivo para que empecemos a quitarnos la carga negativa que supone el estar con el ánimo caído a nivel de sociedad en global, ¿no? Sí, bueno, pero para eso hay que tener cierta credibilidad. Y esto Hombre, la ministra le va a costar un tiempecillo. La ministra Calviño Porque, ¿qué tal? Si tuviera Sí, otro pero es la es misma, es el gobierno, ¿no? La ministra. el yo Cotenata. y ya a no mí está me merece mucha confianza. y ya no está Pablo Iglesias tampoco, hombre, en el gobierno como vicepresidente, con lo cual para muchos a lo mejor esto es un alivio, ¿no? No, la fiabilidad no la ha dado ni la ha quitado mucho Pablo Iglesias. Ya. Hay otro por encima Lo he dicho que le quita más. que le quita más. lo he dicho de una forma un poco irónica. hombre. Ya. Todo esto va en función de lo que estábamos hablando antes, de la posibilidad de que los ciudadanos, nosotros, tengamos la posibilidad de contraer una hipoteca en cómo vea la renta mañana Hacienda a partir de que se vayan a presentar. Ya lo dicen algunos técnicos de Hacienda, ya han aventurado que se va a practicar el mismo buenismo que el año pasado. Recordemos que el año pasado Hacienda no fue muy beligerante con las declaraciones y que en muy poquito tiempo, días, comenzaron a devolver dinero sin mirar mucho la renta. Es decir, que vamos a pensar que esto va a poner también un poquito en solfa el dinero para que tengamos posibilidad, aquellos que lo quieran, en edad y en proyecto, de adquirir alguna de esas viviendas que se van a construir. Yo creo que ya tenemos elementos de juicio creo que suficientes como para poder hacer un comparativo en cómo se está afrontando esta crisis, con todo lo que criticamos, la acción del gobierno y demás, frente a otra crisis que no hace tanto tiempo que ocurrió, ¿no? Que son distintas. Sí, pero quiero decir que aquel austericidio en el que nos sometieron Europa, empezando por la misma Europa, en el año 2008, a través de la crisis aquella, pues no es la misma táctica que se está empleando ahora, es precisamente la otra cara de la moneda, ¿no? Estamos viendo que es otra forma de afrontar y, bueno, en América también hemos tenido el gobierno del señor Trump, que ya no está, que vimos cómo estaba haciendo las cosas y ha llegado el señor Biden y de buena primera te ha liberado ahí una cantidad de millones espeluznante también para calentar un poco
La Te pongo economía... una comparativa sin entrar en el fondo. Europa hizo un austericidio, como tú dices, que dañó mucho a la ciudadanía. Los gobiernos no tuvieron más remedio ante esa disyuntiva que aplicar unas medidas, unos con más acierto y otros con menos. Pero España, después de aquello, lo único que recibió de la Unión Europea fueron 64.000 millones de euros para la banca que tiene que devolver a Europa. De este golpe no había austericidio y además nos han permitido que gastemos lo que queramos y además nos dan 140.000 millones de euros. Fíjate si cambia la diferencia. Es una forma de reconocer el error de la forma de afrontar la crisis en la ocasión anterior. Largo Melofía, ¿eh? No, vamos a... Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Sí. Está claro que en América, después de la crisis del 29, se salió precisamente a base de calentar la economía inyectando mucho dinero público, dándole a la maquinita de hacer billetes y poniendo dinero en circulación. De hace casi 100 años. Claro, es que son... Pero bueno, los ciclos se repiten. Los en ciclos economía. se repiten, pero las circunstancias Pero no son idénticas las Bueno, circunstancias. por supuesto que no se puede decir que ahora vayamos a hacer un plagio de lo que se hizo hace 100 años, pero que desde luego más o menos las cosas no han cambiado mucho y en economía está casi todo estudiado, visto y las soluciones a aplicar también se conocen. Juan, pasamos de rosa al amarillo con los dineros. No quería cerrar Para, que no he terminado. Adelante, usted pone los señores maestros. Porque lo mismo de que va a entrar una gran cantidad de dinero cuando reconocemos por otra parte de que resulta de que el déficit duplica o triplica ese dinero que va a entrar. Está claro. Estamos hablando de que este dinero va a ir a proyectos que tengan futuro. Eso suena a cambio productivo de la sociedad, más o menos, porque este está agotado. O sí o no, pues entonces mal empezamos. Este modelo productivo está acabado. Y yo te pregunto una cosa, y tú que estás más en el mundo del trabajo y la formación, porque tocaste un poquito antes de la formación. ¿Dónde está esa formación para preparar a la sociedad? Precisamente lo recogen, esos proyectos recogen la formación también. Sí, casi con toda seguridad. Porque hay que preparar al personal. No, y la Junta lo está haciendo. Y la Junta ha recuperado después de 10 años la Junta lo está haciendo. Y tenemos y que hay que reciclarlo, y tenemos la gente trabajo. y tenemos digamos, habla yo en términos, el profesorado adecuado. Hombre, bueno. Porque yo he visto no se puede poner todo en curso de formación. El profesorado tendrá que adaptarse a las circunstancias, a las pautas y a la normativa que le sigan. Y además tendrá tú sabes que el profesorado también se recicla, ¿no? Y hay que formar a los formadores primero y después formar a los alumnos. Yo cuando me he reciclado solo. Porque cuando he ido al curso de eso, pero no compare el que me daba el curso, en muchos casos menos. Lo tuyo es antes del 29, hombre. Sí, ya lo sé. Que digo que no quería... Aprendí a darle al power, no quería cerrar esto sin que... Os voy a pedir una ya que estamos hablando de futuro, de emprendimiento y de formación. Lo que ha ocurrido con estos dos artesanos que forman parte de la zona artesanal de Córdoba, radicada en Castro, tanto Mario Caravaca como Antonio Garrido, que bueno, dice mucho de cómo viene la juventud empezando y empujando, ¿no? Y también otra reflexión os pido acerca de esa misma juventud que se dedica a violentar el bien público actualmente, por ejemplo en el Mirador de la Artesanía, o bien ensuciando un montón de cosas que el bienestar de todos y que a todos nos cuesta el dinero. Me gustaría que no nos levantásemos de aquí sin que hablásemos un poquito de ambas cosas. Pero condenar a uno y aplaudir al otro. Siempre ha existido. Gamberros, en nuestra época había algunos gamberros y otros pues éramos menos gamberros. Éramos menos, dicho. No he dicho perfecto. Tampoco es que hacíamos. Y no a jugar club a bailar un poquito ahí de tal. No andábamos por ahí rompiendo nada. ¿Verdad que no? Alguna bombilla que otra. Eso es. Alguna bombilla que otra caía. ¿Para pelar la pava? No. Hombre, la verdad es que yo creo que es de valorar precisamente que haya jóvenes que estén orientando su vida precisamente a través de proyectos laborales, como por ejemplo los que hacen que estos chicos hayan sido distinguidos, ¿no?
y eso es muy encomiable y creo que es el espejo en el que se debe mirar la mayoría de nuestra juventud. Y por otra parte hemos visto imágenes todos en las redes sociales recientemente de lo que ha ocurrido en el mirador de La Mata, con esas vallas que han destrozado de una manera tan, bueno, no sé, eso no se mete con nadie, es una seguridad, es unas instalaciones que a todos nos viene bien que estén allí, y si te metes un poco no sé, en la cabeza de quien haya hecho eso, no deja de ser, o ha tenido que ser una persona que no estaba en ese momento en sus cabales, o estaba alterado por cualquier consumo, o vete a saber, ¿no? Pero desde luego no son actitudes propias de ninguna persona que se pueda llamar civilizada y con proyección de futuro, porque vamos, dedicarse a romper las instalaciones que a todos nos vienen para disfrutar creo que es poco edificante. Yo lógicamente me sumo a lo que han dicho los dos, y digo los dos desde el punto de vista de la condena a los gamberros, como los ha calificado Luis, y en fin, no darle tampoco, no es la juventud. No. Hombre, algunos, Parte de la juventud, claro. son algunos jóvenes, ya pasó hace pocas semanas con las jardineras de la plaza, y en fin, son algunos jóvenes. Yo creo que cuando toda la vida ha pasado, y cuando perdemos el control, pues hacemos cosas que no debemos. Seguramente alguno de ellos va a seguir haciendo lo mismo, y otros pues incluso a lo mejor están arrepentidos de haberlo hecho, ¿no? Vamos a quedarnos con que la mayoría de los jóvenes se comportan adecuadamente, y son unos cuantos. Lo que sí habría era que identificarlos y que al menos tengan la vergüenza social que deben de tener. Y por el lado de los artesanos de Castro, ¿qué quiere que te diga yo? Yo no puedo nada más que sentirme muy, muy satisfecho de que se les vaya reconociendo poco a poco. Desde mi punto de vista, demasiado lentamente, pero en fin, algo bienvenido sea. Por eso, como no es toda la juventud, he puesto los dos en el mismo párrafo, para que todos sepamos que no toda la juventud es violenta, ni toda la juventud, ni mucho menos, se dedica a romper cosas, que además de todo ello, si ustedes ven las fotografías, ha podido peligrar hasta su estado físico, porque no sé si ustedes conocen ese mirador, está justamente bajo un pequeño precipicio de unos 15 o 16 o 20 metros, y eso, bueno, puede ocasionar, si se cae uno ahí, algún que otro deterioro físico. Un placer, señores, estar aquí. Ojalá que tengamos mejores noticias la próxima semana. Esperemos. Hay que confiar Sean en ello. felices. Hasta entonces. Adiós. Buenas noches.